Aplauso para Jesús, amén. Él es el que nos llena de alegría, de gozo y de felicidad. Señor te bendiga. Toma asiento. Y cada domingo realmente es una fiesta en la casa del Señor, ¿sí? Lo celebramos, estamos felices porque Él ha cambiado, ha transformado nuestra vida. Hemos podido ver la gloria de Dios moviéndose en cada uno de nosotros, ¿sí? Hoy quiero predicar continuando sobre esta serie de las tinieblas a la luz. Y hoy tengo un mensaje que realmente es muy confrontativo para nuestra vida, pero muy real. Se llama el peligro de perder el control. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? El peligro de perder el control. ¿Sabés que toda iglesia trabaja o debería trabajar con personas, con gente que han perdido el control en algún área de su vida? Yo estoy seguro que en algún momento, en alguna etapa de tu vida, perdiste el control en alguna parte de tu vida, en algún área, ¿sí? A través de las adicciones, a través del enojo, a través de la falta de perdón, a través de las drogas, a través de los hábitos alimenticios, a través de una lengua que a veces no se sabe dominar. Y muchas veces no podemos retomar el control de nuestra vida. O tal vez no es que no podemos, no sabemos cómo hacer. Hay tanto que ha pasado en nuestra vida, es tanto el descontrol que no sabemos cómo retomar el rumbo y la dirección de nuestra vida. Y es por eso que cuando sucede eso es que viene la acusación de Satanás: nunca vas a salir de eso, así vas a morir, nunca vas a salir adelante. Y de alguna forma nos rendimos voluntariamente a esa influencia que Satanás hace a nuestra vida. Nos rendimos voluntariamente a ese descontrol que hay en nuestra vida. Pero, ¿sabes qué? Una de las cosas que queremos descubrir hoy aquí es que necesitamos y podemos, con la ayuda de Cristo, retomar el control de nuestra vida, ¿sí? Y yo te quiero leer 4 versículos interesantes. Mirá, uno es Romanos 13:14, dice: más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Muchas personas creen que, cuando llegan a Cristo, cuando se empiezan a congregar una iglesia, cuando aceptan a Jesús, es como que se ponen una vacuna anti-influencia satánica, anti-enojo, anti-adicciones, anti-depresión. Es como que ya estoy vacunado, acá nadie me puede tocar. Pero ¿sabés qué? Acá nos dice algo la palabra del Señor. Revístanse ustedes del Señor Jesucristo. ¿Quién se tiene que revestir del Señor Jesucristo? ¿El pastor te tiene que revestir? No, es mi responsabilidad revestirme del poder de Cristo. Revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. ¿Qué pasa si una persona, si un creyente, no se reviste de Jesucristo? ¿Qué pasa si una persona, si un creyente, provee para los deseos de su carne? Pierde el control de su vida en algún área, porque no está cumpliendo con algo que el Señor nos está pidiendo. 2 Corintios 10:5 dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Te vuelvo a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si una persona no destruye todo esto, no destruye todo pensamiento, toda altivez que se levanta en contra de que vos puedas conocer a Cristo? ¿Qué pasa si una persona no lleva cautivo sus pensamientos a la obediencia de Cristo y deja entrar cualquier cosa y se traga cualquier cosa que anden por internet, cualquier cosa que le dice, la cree? ¿Qué pasa? Pierde el control de su vida, porque no hay un filtro, todo le entra, todo lo cree, todo le pasa y no hay un filtro y no lleva sus pensamientos cautivos a Cristo. Te vuelvo a hacer otra pregunta según Romanos 6 del 2 al 13. Dice: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida.
presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Vuelvo a preguntar, ¿qué pasa si un creyente entrega su cuerpo para sus deseos, para sus pasiones? ¿Qué pasa si un creyente entrega su cuerpo para el pecado? No sé qué está pasando por ahí, ¿eh? ¿Qué pasa si un creyente hace esas situaciones? Genera, ¿qué? En su corazón, en su cuerpo. Descontrol. Y por último, Santiago 4, del 7 al 9 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Maxi, como estaba recién, estaba espectacular, porfa, no toques nada. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Qué pasa si un creyente, un hijo de Dios, no se somete a Dios? ¿Qué pasa si un creyente no resiste al diablo? El diablo no huye, el diablo no se va. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que someternos a Dios. Y muchos de ustedes tal vez digan, esto de esta serie, miren, yo prefiero tener una posición neutral. Yo no me meto con el diablo no se mete conmigo, yo no le hago nada a él no me hace nada a mí. Déjame decirte que no existen posiciones neutrales ni pasivas en esta guerra, porque ese es un conflicto que hay entre dos reinos. Y sos parte de uno o sos parte de otro, no hay grises. Entonces cada uno de nosotros tiene que entender y saber que hay siempre fuerzas demoníacas que quieren influenciar nuestra vida. Mirá, hay dos designios que tiene Satanás. El primero es que no conozcas a Cristo. Vos estás acá, tal vez nunca has aceptado a Jesús como Salvador. Satanás no quiere que conozcas a Cristo, no quiere que aceptes a Cristo, que lo conozcas a Él. Pero una vez que vos conocés a Cristo, aceptás a Jesús como tu Señor y Salvador, empieza el plan B. ¿Sabés cuál es el plan B? Que no sirvas a Cristo. Que hayan piedras de tropiezo en tu vida, que hayan situaciones en tu vida que te detengan para que no lo puedas servir a Él. Es por eso que hay personas que a veces llevan muchos años conociendo al Señor, pero no impactan en el reino de las tinieblas, no impactan en el reino de los cielos. No son personas que de alguna forma están ejerciendo algo para el Señor. ¿Por qué? Porque han caído en alguna manera, en alguna trampa y están ahí detenidos. Y Satanás está haciendo... Con esto no quiere decir que te vas al infierno, qué sé yo, quiero decirte algo. Porque tal vez esta palabra es muy confrontativo. Y quiero decirte que entiendas algo, porque tal vez mientras yo predico, vos decís la verdad que yo estoy mal. La verdad que es cierto, tengo mi vida en un descontrol, tal vez escuche una voz que diga, la verdad no hay esperanza ni expectativa de mí para mi vida, pero te quiero recordar algo, nada te puede apartar del amor de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Nada te puede apartar del amor del Señor. Por eso hoy capaz que has venido en esta situación. Hay partes de tu área de tu vida que no podés tener dominio y control. Pero déjame decirte que Romanos 8:35 dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Entonces, si en algún momento viene algo a tu corazón diciendo la verdad, que he sido un fracaso como creyente, Dios no me debe amar, nada te puede apartar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Versículo 38 dice, pues estoy convencido de que ni la vida, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Cristo. Nada nos aparta del amor de Dios, pero nosotros tenemos que ser productivos para el Señor y aprender y conocer de que hay siempre una lucha en nuestra vida. Mirá, muchas personas preguntan y dicen, ¿cómo puede ser, si yo le he entregado y le he rendido mi corazón al Señor, cómo puede ser que Satanás pueda influenciar mi vida? O no entiendo, o soy de Cristo o no soy de Cristo. Sí, hay algo que tenemos que reconocer. De alguna manera coexisten. Y te voy a dar 5 ejemplos de por qué coexisten esos dos reinos. Primero, Satanás es el Dios de este siglo, lo sabés, ¿no es cierto? Satanás es el príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, en todo ambiente hay espíritus engañadores, hay espíritu inmundo. En todo ambiente está Satanás. Pero el Espíritu Santo es omnipresente, está en todos lugares, o sea, que coexisten. El segundo ejemplo que te puedo dar es que
Satanás tiene acceso al Padre. Lo vemos en la historia de Job. Dios hablando con Satanás y preguntándole a Satanás qué estaba haciendo. Apocalipsis 12:10, no lo vamos a leer, pero después buscalo. Dice que Satanás está día y noche delante de Cristo acusando a los elegidos. Día y noche. Él está en este momento delante del trono de Dios, acusándote por tus pecados, por tus fallas, por tus errores. Día y noche. Él es el acusador. Tercero, el Espíritu Santo coexiste en tu vida con tu espíritu. Y todos sabemos que tu espíritu y mi espíritu no es perfecto. ¿O no? No es perfecto. Sin embargo, el Espíritu Santo habita en nosotros, puede coexistir. Cuarto, las paredes, lo material, lo orgánico, no detienen el avance de Satanás. Algunos piensan que, si yo vengo a la iglesia, creen que esto es un santuario, un refugio donde Satanás no puede ingresar. El único refugio, el único santuario es Cristo, solamente Él. Las paredes no pueden detener el obrar de Satanás. Es por eso si vos pensás que acá estás libre de todo, no, Satanás sigue obrando muchas veces. Hemos vivido situaciones en que hay personas que han querido salir corriendo porque no soportan la presencia de Dios y Satanás los impulsa a irse. Capaz que alguno de ustedes en algún momento me tengo que ir, no aguanto, no sé qué me pasa, algo me empuja para afuera. Es porque hay una lucha espiritual, porque acá está la presencia de Dios. Y quinto, la palabra dice que muchas personas han escuchado espíritus y escuchan, muchos elegidos y conocedores de la verdad, a espíritus engañadores. Mirá, donde Jesús andaba, donde Jesús se movía, Él hacía liberación. Liberaciones que sorprendían a las personas. Te voy a dar 3 ejemplos tremendos y maravillosos. Mateo 4:24 dice, su fama se extendía por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y Él los sanaba. Donde Jesús andaba liberando. Y hay algo increíble, comienza este versículo a decir, su fama se extendió por toda Siria. Mirá, podemos manejar muy buenas redes sociales, podemos hacer muy buenos reels para Instagram. Nada de eso va a hacer que la iglesia se conozca tanto como que tenga autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Eso hace que la fama de la iglesia, la fama de Cristo se extienda por todos lugares. Tenemos un reel que una vez hicieron los chicos que tiene como 1 millón de reproducciones. Eso no ha ganado ni una persona para Cristo. Y no estoy en contra de eso. Está buenísimo, muy lindo eso. Pero nadie se ha convertido por un reel muy gracioso de 1 millón de reproducciones que tenemos por ahí en Instagram o en TikTok, no sé dónde. Pero sí, muchos han venido a los pies de Cristo porque saben que aquí encuentran libertad. Y dice que su fama, la fama de Jesús, se extendió por toda Siria. Mateo 9:32 dice, mientras ellos salían, le llevaron un mudo endemoniado. Y echado fuera al demonio, el mudo habló, y la multitud se asustó y escapó. ¿Dice eso? No sé qué versículo es ese, pero Mateo 9:32. Vamos mal, ¿eh? No importa. Yo quería que ustedes lo leyeran y me dijeran si estaba bien o estaba mal, pero bueno. Dice que cuando Jesús sanó al mudo, echó el demonio, el mudo habló, y dice que la multitud asombrada exclamó, nunca se vio nada igual en Israel. ¿Sabes qué? Algunos de ustedes digan, pero esto de echar fuera demonios y que a veces la gente tal vez grita o qué sé yo, grita porque el demonio tiene que salir de alguna manera. Hace un par de domingos conté mi experiencia cuando tenía unos 16 años y la primera vez que tuve la oportunidad de echar un demonio, ese espíritu inmundo salió a través de un grito. Lejos de asustarte, lejos de darte miedo, lo que tenés que hacer es asombrarte. Jesús tiene poder y dominio sobre cualquier espíritu inmundo. Y dice que la gente se asombraba y decía, nunca vimos nada igual. Y sabés que una de las cosas que vamos a hacer el año que viene es trabajar aún y profundizar más en personas que quieran profundizar y conocer más para tener autoridad. Y espero que muchos de los que están acá digan, yo quiero ser parte de este ejército que tiene autoridad sobre Satanás. Y tercero, en Marcos 5, del 15 al 20 dice, llegaron donde estaba Jesús. Y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios,
sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Miren, le traen a Jesús una persona que tenía una legión de demonios. ¿Saben cuánto es una legión de demonios? Una legión de demonios es entre 4.200 demonios a 6.666 demonios en una persona. Imagínense cómo estaba ese tipo, por Dios. Tenía una legión, más de 5.000 demonios habitando en una sola persona. Sin embargo, Jesús viene con autoridad, echa a esa legión y queda libre. Y dice que la gente se sorprendió porque lo primero dice que lo vieron sentado. Evidentemente, era una persona a la cual no podían controlar. Imagínense una legión de demonios, casi 5.000 demonios, 6.000 demonios. ¿Quién puede controlar a una persona así? Dice que primero lo vieron sentado. Segundo, lo vieron vestido. Seguramente los espíritus inmundos hacían que se arrancara la ropa y andara desnudo. Y tercero, lo encontraron en su sano juicio. Evidentemente puede haber sido una persona que hablaba, alucinaba, hablaba solo, vaya a saber, y la gente se sorprendió porque lo vio en su sano juicio. Entonces, vivimos en un mundo donde tiene como Dios a Satanás. Los recitales, si vos ves, todos se acuerdan, y en algún momento, si no, buscalo, qué pasó en el recital de Madonna, creo que fue en Río de Janeiro, por ahí, si no, corríjanme. Culto satánico al aire libre, a plena, lo podés encontrar en cualquier lugar. ¿Qué pasó? Y tengo testigos acá, Pastor Gustavo, Pastora Shirley, que viven cerquita de ahí. Después de ese recital, donde glorificaron a Satanás, vino una inundación que solamente, lo han visto en los medios, no estoy inventando, búsquenlo, que solamente después de un año prácticamente, pudieron restaurar ese pueblo. Entonces, el Dios de este mundo para muchos es Satanás. Y no podés, o es ingenuo creer que vos no podés ser vulnerable a eso que está pasando. Muchas veces pueden haber influencia en nuestra vida. 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas, no ignoramos sus maquinaciones. Satanás toma provecho de nosotros cuando nosotros le damos ventaja a él. No ignoremos. ¿Por qué muchas veces Satanás toma ventaja sobre nosotros? Porque ignoramos sus artimañas, sus maquinaciones. Maquinaciones o artimañas habla de trampas que él tiende para que nosotros caigamos. Entonces, muchas veces nosotros caemos en las trampas de Satanás solamente porque ignoramos el mundo espiritual en el que vivimos y que Dios, el Dios de este mundo, de este siglo, es Satanás. Miren, les voy a dar un ejemplo sobre esto. Lucas 13, del 10 al 17, dice, un sábado, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas, en uno de los templos, ¿no? Dice, y estaba allí una mujer que por causa de un espíritu inmundo, escuchen bien, por causa de un espíritu, llevaba 18 años enferma, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ellas y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Y en el versículo 16, saltamos una parte del texto, dice, sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 años largos, no se debía quitar esta cadena en sábado. Miren, estamos hablando de una mujer, Jesús dijo, hija de Abraham, una mujer creyente, una mujer de fe, que concurría al templo, que iba a alabar a Dios, sin embargo, un espíritu la tenía encorvada. Sin embargo, Jesús dijo, tenía una cadena. No dice más que esto, pero es muy probable que esa mujer, por algún motivo, le dio autoridad a Satanás para que la enferme. No podía perdonar, tal vez el engaño de su marido, no podía soltar algo que había hecho en el pasado, se culpaba de algún error, tal vez. La mujer amaba a Dios, la mujer servía a Dios, la mujer estaba en el templo. Sin embargo, estaba enferma por un espíritu inmundo que Jesús sacó. Sin embargo, estaba encadenada por algo que le robaba la felicidad y la salud. Tremendo esto, ¿no? Es tremendo.
Algo le abrió la puerta a Satanás para que esa mujer por 18 años esté así. Sin embargo, Jesús la hizo libre. Otro versículo que nos llama mucho la atención, y es en Lucas 22, 31, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás ha pedido zarandearlos como a trigo. Presten atención. Satanás le pide a Jesús zarandear a sus discípulos. Algo pasó, que Satanás vio una puerta para zarandear a sus discípulos. No dice la Biblia qué, pero cuando leemos Lucas 22, unos versículos más arriba, se lo ve a los discípulos discutiendo quién iba a ser el más importante de ellos cuando Jesús venga al reino. Orgullo. Y estaban en: no, yo voy a ser el más importante porque yo tengo más capacidades, porque paso más tiempo con Jesús, porque Jesús me llama. Vaya a saber qué tipo de discusión tenían. Pero dice la Biblia, versículos antes, apenas unos versículos dicen que discutían quién era el más importante. Orgullo. ¿Saben lo que es el orgullo? El orgullo es creerse más importante que los demás, que tiene más capacidades, que tiene más elocuencia, que tiene más logros, que ha hecho más cosas y se merece cierto reconocimiento a diferencia de otros. Y después viene Satanás y le dice a Jesús: quiero zarandear a tus discípulos. Y vaya si los zarandeó. Si bien la Biblia no dice que fue el orgullo, pero fíjense Primera de Pedro, tengan este ejemplo como referencia. En Primera de Pedro 5, del 6 al 9, Pedro advierte algo que nos llama la atención y lo podemos vincular absolutamente con lo que pasó ese día. Dice Pedro: humíllense. El orgulloso, el que pensaba que merecía reconocimiento. ¿Qué dice? Humíllense pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte en su debido tiempo. Él buscaba exaltación de los hombres, reconocimiento de los hombres. Sin embargo, después escribe algo muy distinto. Y en el versículo 7 dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio. Y sabemos que Pedro, si tenía que cortar oreja, cortaba. Pedro era un impulsivo, bocón, sanguíneo, colérico, tenía los temperamentos más fuertes, todo eso era Pedro. ¿Y qué dice acá? Practiquen el dominio. Muchachos, cálmense un poquito, porque con nuestro temperamento le abrimos la puerta a Satanás y nos va a zarandear. Tiene más sentido este versículo ahora, ¿no? Cuando sabés que Pedro pasó por una zaranda tremenda, que hasta yo calculo que ese día le habrá recordado lo que vivió. Practiquen el dominio propio y manténgase alerta. ¿Por qué manténgase alerta? Porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manténganse firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan las mismas clases de sufrimiento. Qué versículo, ¿no? Cuando vos lees este versículo de alguien que ya la padeció, vos decís: si lo dice Pedro, creo que tengo que tenerlo en consideración. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Efesios 6, del 10 al 11, dice: por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Si aquí Pablo nos dice: pónganse la armadura de Dios, ¿qué símbolo tiene una armadura? ¿Para qué sirve una armadura? ¿Para qué uno se puede poner una armadura? ¿Alguien me puede dar una idea de eso? ¿Para defendernos? ¿Para pelear? Para cubrirse. Hermano, cúbranse, porque los dardos le puede llegar a cualquiera, puede tocar a cualquiera. Y muchos salimos a la vida sin ningún tipo de armadura, absolutamente vulnerable a los ataques de Satanás. Si Pablo nos recomienda pónganse la armadura, es porque, muchachos, cúbranse. No significa esto que tengas miedo, no significa que te acobardes, no significa que ahora andes asustado y viendo demonios por todos lados, no significa eso. Significa que tenemos que ser soldados de Cristo.
cubiertos y no dejar ninguna puerta abierta para que Satanás tome ventaja sobre nosotros, ¿sí? Dice Santiago 5, del 14 al 16. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Hoy vamos a leer un montón de versículos, pero realmente confirman este principio de la palabra. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no es espiritual y demoníaca, porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Si en tu familia hay rivalidades, competís con tus hermanos, competís con tu cuñada, competís con no sé quién, dice la Biblia que esto es algo absolutamente diabólico. No compitan, ni hablar si eso sucede en la iglesia. Yo siempre lo recalco, yo siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo. Gracias a Dios por la iglesia que tenemos. Una iglesia sana, una iglesia que nadie compite, una iglesia que saben que toda la gloria es para Él, solo para Él, y el único que necesita y tiene que recibir reconocimiento es Él y nadie más. Ningún hombre, ninguna mujer necesita reconocimiento, solo Cristo. Y ves, por eso es que acá Santiago nos recomienda esto. Dejen las envidias amargas y las rivalidades, porque eso es absolutamente diabólico. Y muchas veces nosotros dejamos que eso ingrese al hogar, a la familia, compitiendo, queriendo demostrar. Si el otro se compró un celular, yo tengo que tener el otro celular mejor. No sé, pero de alguna forma compiten entre algunos. Porque donde hay envidias, dice el versículo 16, y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe escuchando a espíritus engañadores. Cuando leen estos versículos algunos dicen, no, si escuchan espíritus engañadores y a gente que habla, como dice acá, doctrinas diabólicas, es porque nunca conocieron a Cristo, realmente nunca fueron de Cristo. No, acá dice que muchos abandonarán la fe, o sea, tenían una fe verdadera, pero escucharon a espíritus engañadores y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros, hipócritas, que tienen la conciencia endurecida, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Miren, personas que se van a meter en el casamiento, se van a meter en qué tenés que comer, no tenés que comer, espíritus engañadores. Yo no sé muy bien cómo funciona eso, pero para uno escuchar con su oído necesita alguien que le esté hablando, ¿o no? Un emisor. O si no, tal vez nuestra mente ha sido poseída y escuchamos permanentemente voces. Algunos dicen, esto se cura con psicólogos, con psiquiatras. Déjame decirte que yo creo en el psicólogo, en el psiquiatra, pero cuando hay pensamientos en nuestra mente que justamente siempre nos llevan a apartarnos de Dios. Hay gente que dice, no, esta semana ha sido una semana tan mala que no voy a ir a la iglesia. Cuando si fue una semana mala deberías venir a la iglesia para llenarte de su presencia. Y esas ideas, esos pensamientos que uno piensa que son de uno, realmente son espíritus engañadores que de a poco te quieren separar y apartar del Padre, de su presencia. Quiero también leerles un versículo de un caso extremo que pasó una vez en una iglesia, en la iglesia de Corintios. Esto fue tremendo. 1 Corintios 5, del 1 al 13 dice, es ya de dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Miren, había en la iglesia de Corintio un hombre que presumía de que su mujer era la esposa de su papá. O sea, no solamente que lo hacía, lo presumía. Y dice, y de esto se sienten orgullosos, dice. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en el espíritu y ya he juzgado, como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan y yo los acompañe en el espíritu en el nombre de nuestro Señor Jesús y con poder, entreguen, presten atención a esto porque es fuertísimo, entreguen a este hombre a Satanás
para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo para el día del Señor. Pablo acá plantea un problema que está en la iglesia de Corintios, pero también da una solución dramática. Dice, ese hombre que encima alardea y se siente, no sé, orgulloso del pecado que está haciendo, la solución es la siguiente: entréguenlo a Satanás. Miren qué fuerte. En otras palabras, denle rienda suelta a Satanás para que tome dominio de su cuerpo, a fin, no por bronca, no para sacártelo de encima, a fin de que Satanás tome su cuerpo, destruya su carne, pero su espíritu, su alma se salve y conozca a Cristo. ¿Saben qué? Yo siempre me acuerdo cuando era muy chico, no sé cuántos años habré tenido, un pastor predicó sobre esto y me quedó impactado, porque acá habla de que Pedro le da autoridad al pastor de la iglesia a que haga esto, ¿sí? Y contó este pastor, me acuerdo una vez que había una vez un hombre dentro de la iglesia que no paraba de generar problemas. Dividía la iglesia, traía chusmerío, maltrataba a la gente, se quejaba de todo. Y un día inclusive hasta quiso pegarle al pastor. El tipo sacado. Entonces el pastor dijo, esto ya está, no lo vamos a aguantar más. Y obedeció a esta palabra, entregó la vida de esa persona a Satanás para que Satanás destruya su cuerpo y el hombre entienda que no se juega con las cosas del Señor. ¿Saben qué pasó? Este hombre iba en una moto, tuvo un accidente donde se raspó hasta la última parte de su cuerpo. No le quedó una sola parte, cómo se habrá revolcado, que le quedó todo, no podía ni moverse el tipo. Y no solamente, varios huesos de su cuerpo se quebraron, pero ¿saben cuál fue la parte que más se dañó y de hecho no pudo recuperar? La mano con la que le quiso pegar al pastor. Cuando yo escuché esto dije, no se juega con las cosas de Dios. Yo esto es algo que tal vez nunca haría. Yo es algo que no me interesa. Pero ¿sabes qué? Uno a veces piensa que uno puede y tiene la libertad de hacer lo que quiera en la iglesia de Cristo y realmente la iglesia no es del pastor, es de Cristo y Él la cuida. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Sabe qué pasó con este hombre? Dijo, basta, no lo hago más. Entendió y cambió. Pero fue un caso extremo. Efesios 4, del 26 al 27 dice, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados ni den cabida al diablo. La palabra del Señor dice que si se enojan no pequen. En otras palabras vos decís, pero yo todos los días me enojo, estoy en el horno. No, todos nos enojamos. ¿Cuántos enojones acá que dicen amén? Yo me enojo. Pero acá dice, si se enojan, pueden enojarse, pero no lleguen al pecado. ¿Cómo llego a pecar? Cuando después del enojo salto a la venganza. Cuando después del enojo dice esto tiene una vuelta y me la voy a cobrar. Cuando después del enojo no puedo perdonar lo que me hicieron. No puedo soltar el daño que me causaron. Entonces por eso acá dice, si se enojan, enójense, pero traten de que dentro de un ratito se les pase. No se las cobren. No empiecen a querer venganza, no guarden el rencor. Yo era de esa clase de personas que cuando le hacían algo, la mínima pavada, ¿saben qué me pasaba? Me enroscaba y me pensaba, y si me la voy a cobrar, y cuando me venga a saludar me voy a dar vuelta para otro lado, o le voy a decir esto y esto otro. Si se enojan, no pequen, no continúen con el daño. ¿Por qué? Porque dice acá, le dan cabida al diablo, le abren una puerta al diablo, le están dando permiso a Satanás para entrar a su vida. Una de las maneras más fáciles que tiene Satanás y más comunes es la falta de perdón. La gente no puede perdonar. Creo que todo ser humano lo que más nos cuesta en la vida es perdonar, es soltar. No pueden, algunas personas se desesperan cuando le hablas del perdón. Pero el Señor nos habla de que tenemos que hacerlo. Les quiero dar un último ejemplo en la Biblia, si quieren pasar los músicos, un ejemplo tremendo, que es el ejemplo de Ananías y Zafira. Se los leo, dice, un hombre llamado Ananías, con su esposa Zafira, también vendió una propiedad. En complicidad con su esposa, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás
haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Y al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes y envolvieron al cuerpo y se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber de lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendiste o vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Les recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo están a la puerta y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y miren cómo termina la historia. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de lo sucedido. Acá vemos la historia de un matrimonio que se ponen de acuerdo para mentir. No necesitaban mentir, no necesitaban hacerlo. ¿Para qué se ponen de acuerdo? Seguramente Ananías y Zafira dijimos, vamos a llevar este dinero y que toda la gente de este terreno que vendimos, toda la gente va a decir, wow, qué generoso, qué dadivoso. Cuando se me ocurre, no dice acá, pero sí que se convinieron, ellos acordaron en mentir. Vendieron un tal precio, pero dijeron, no, vendimos más barato, traemos el dinero. Un dinero que nadie les pidió, un dinero que no era necesario. Era su dinero, era su terreno. Podían haber hecho lo que quieran. Sin embargo, convinieron, se pusieron de acuerdo en mentir. Y es interesante este punto, en donde Pedro le dice, ¿por qué permitieron que Satanás llene su corazón? Escúchenme, no eran incrédulos. No eran personas fuera de la iglesia, eran parte de la iglesia. Algunos pueden decir, y capaz que no eran convertidos, capaz que nunca habían... No, el contexto en el que se da, uno lo lee y se da cuenta que está sucediendo en esa joven iglesia primitiva que están haciendo. ¿Sabes qué? Hay una responsabilidad en nosotros de no permitir que Satanás llene nuestra mente, nuestro corazón para mentir. Y vos decís, che, pero ¿no es demasiado exagerado que esas personas hayan muerto por eso? Miren, yo creo algo. Dios quiso enseñarle una lección a la iglesia de ese tiempo y a la iglesia de ese tiempo. No mientan en las cosas del Señor. No sean hipócritas con las cosas del Señor. No manejen apariencias. No mientan porque no es juego. El Señor está presente en la iglesia. Hoy comenzamos la mañana haciendo algo. ¿Saben qué pedimos? Señor, no te pedimos que te muevas, no te pedimos que estés entre nosotros, te pedimos que te entrones en este lugar, que seas el Señor. Nos juntamos siempre un rato antes con todos los colaboradores y oramos. Entronate en este lugar. El Señor es el Señor y la cabeza, el Rey de esta iglesia. Y cuando nosotros no tenemos temor de que Él esté presente y de que Él es el Señor, es cuando empezamos a jugar con las cosas del Señor. Cuando hablo de temor, no hablo de miedo. Yo siempre digo que hay un temor positivo y un temor negativo. El temor negativo es el que te paraliza. El temor negativo es el que no te deja avanzar, ¿no? Que no salgo a la calle por miedo a que me roben, a que me choque un auto. Pero el temor positivo es el que salís, pero tenés cuidado, ¿no? Si va a cruzar la calle, aunque el semáforo esté en rojo, mirá para los dos lados porque yo tengo temor de que me pase algo y está bien. Ese temor es el que tenemos que tener en nuestro corazón. El temor de saber de que el Señor reina en la iglesia. ¿Y sabes qué? Eso es algo que el cerrar toda puerta para Satanás, el cerrar toda puerta que le hemos abierto al enemigo, es algo que solamente vos podés hacer. Dice 2 Timoteo 2:26, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. ¿Escucharon este versículo? Hay personas que han caído en la trampa y dice, están cautivos y sumisos, humillados a la voluntad de Satanás. Escapen de esa trampa. Y yo no puedo hacer mucho por vos más que orar,
motivarte, buscar enseñarte, pero la decisión de salir de esa trampa, la decisión de abandonar todo lo que Satanás está haciendo en tu mente, influenciando, poniéndote excusas para no entregar y rendir toda tu vida a Cristo y todo tu servicio a Él, sos vos. Sos vos. Vos no lo podés hacer por mí, yo no lo puedo hacer por vos. Vimos a un Ananías y Zafira perdiendo el control de su vida. Vimos a un Pedro perdiendo el control de su vida. Vimos a varios creyentes que perdieron el control de su vida. No pierdas el control de tu vida. Satanás quiere que lo pierdas. El Señor vino para darte vida y vida en abundancia. Él te va a dar libertad, Él te va a sacar, Él te va a levantar, pero tenemos que levantarnos como hombres y mujeres temerosos del Señor. Y hoy quiero que hagamos algo para finalizar. Yo primeramente quiero pedirte que te pongas de pie. Vamos a hacer una oración. Ya estamos finalizando esta serie, pero viene un tiempo en donde el Señor quiere levantar una iglesia que sea un ejército, una iglesia que no esté dormida, una iglesia que escape de la trampa de Satanás y comencemos a ver milagros maravillosos y poderosos de liberación en nuestra vida. Quiero pedirte una cosa, poné tu mano izquierda en tu corazón, levantá tu mano derecha al cielo y si querés y hay en tu corazón la voluntad, haz esta oración conmigo. Padre, mi Señor, quiero ser tu siervo. Quiero cerrar toda puerta que le he abierto a mi enemigo Satanás. Y reconozco que he estado detenido, que he estado paralizado, que he estado engañado, pero hoy quiero ser libre. Y renuncio a cualquier obra satánica de Satanás sobre mi mente. Rompo toda cadena en el nombre de Jesús y ahora me declaro libre para servirte, para adorarte y para alabarte. Mi vida, mi cuerpo, mi mente le pertenecen a Cristo. Y por último, decí fuerte: Señor, entronate en mi corazón. Señor, te entrono en mi mente. Y Señor, te entrono en mi familia y en mi vida. Y quiero que digas esto con autoridad: Satanás, ahora no tenés arte ni parte en ningún área de mi familia, porque todo lo llena Cristo, porque todo lo llena su presencia y porque Él me ha hecho libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Y comenzá a alabar al Señor, comenzá a alabar al Señor y decir: gracias Jesús por la libertad, gracias Señor por lo que hiciste en la cruz.